Hubo un tiempo en el que los pueblos que profesaban distintas creencias gozaron de una convivencia en paz. Un tiempo en el que los hombres de las tres religiones monoteístas convivieron en el más natural de los respetos. Musulmanes, judíos y cristianos se afanaban en cultivar el conocimiento, las ciencias y el arte, contribuyendo con su trabajo y su ejemplo al desarrollo de la humanidad. Nuestra historia comienza en Córdoba, en las primeras décadas del siglo XII, siglo V para los musulmanes y año 4870 para los judíos, cuando la ciudad era el centro cultural más importante de Occidente. Entonces, Europa aún se debatía en el oscurantismo de la Edad Media, mientras aquí vivíamos casi 500.000 de habitantes con sus 60.000 edificios, 80 colegios, 3 universidades y una biblioteca con 700.000 volúmenes. El símbolo de este desarrollo es la Academia de Filosofía, Matemáticas, Ciencias Naturales y Lenguas, un centro de estudios que hace de Córdoba el faro político, cultural y científico de las tierras de Occidente. Cuentan las viejas crónicas cristianas que en los montes Astures, donde la leyenda se mezcla con la historia, se forjó la resistencia hispánica al empuje musulmán. Cuentan que en el año 722, el rey Don Pelayo, acosado por las tropas musulmanas, se refugia en la cueva de Santa María. Tras algunos intentos de negociación infructuosos, se entabla un duro combate entre las huestes cristianas rebeldes y 200.000 hombres del ejército musulmán. A pesar de la diferencia numérica, milagrosamente la victoria cae del lado de los astures. Según los cronistas, la intervención de la Virgen, provocando que las flechas de los arqueros musulmanes se volvieran contra ellos mismos, fue determinante. Así, los ejércitos cristianos del norte consiguen su primera victoria, apoyados por las imágenes sagradas en las que fundamentan su fe. En el año 711, Toledo cae bajo el dominio de los musulmanes. Sin embargo, el Islam, que acepta la figura de Jesús, aunque considera a su profeta Mahoma el último enviado de Dios, no acaba con el catolicismo en las tierras que ocupa. La diócesis de Toledo sigue existiendo y ejerce su influencia sobre el resto de las comunidades católicas de la península, convertida ahora en Al-Ándalus. ...2 de octubre de 1187. Los ejércitos de Saladino, el sultán de Egipto y Siria, conquistan la ciudad santa ocupada por los caballeros cristianos de la Primera Cruzada desde el año 1099. Jerusalén, la ciudad celestial, donde confluyen las tres religiones del Mediterráneo, donde un día se levantó el primer templo del Dios de Israel. La ciudad siempre deseada, cuyo nombre evoca la leyenda, la pasión y el drama.
Cuentan que cuando Ricardo Corazón de León llegó a estas tierras liderando la Tercera Cruzada, cayó enfermo del estómago. Eran otros tiempos y otras guerras, y Saladino manda al médico de su corte al campamento enemigo para tratar la dolencia. El joven Ricardo quedó prendado de la ciencia de este hombre sereno y profundo, cuyos conocimientos médicos eran desconocidos en la Europa cristiana, y trata de llevárselo con él cuando en 1192 Jerusalén vuelve a poder de los cristianos. El físico, como denominan a los médicos de la época, es además un gran humanista, filósofo, astrónomo y polígrafo que firma sus obras como el Sefardí y que guarda en su memoria los reflejos plateados de las mansas aguas del Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba. Estamos a principios del siglo XII, en la Córdoba de los almorávides. En el barrio de la Judería, en estas sinuosas calles, quizás en la casa judía de esta plazuela, donde hoy se levanta una estatua en su memoria, nace el 30 de marzo de 1135, sábado, víspera de Pesach del 4895, Rabí Moisés ben Maimón. Maimónides para los latinos, Rambam para los judíos. Su padre, el juez rabínico Rabí Maimón Adayán, pertenece a una familia cuyos orígenes se remontan a la estirpe real de David y cuyas últimas generaciones destacan por su labor como rabinos y jueces de la comunidad judía cordobesa. Maimónides crece en la misma Córdoba que Averroes, 9 años mayor que él, respirando la misma tolerancia islámica en las postrimerías del dominio almorávide, compartiendo con él un destino paralelo que los encumbrará como figuras relevantes del pensamiento hebreo y musulmán. Dos jóvenes que corretean por las mismas calles empedradas, cuyas vidas trazarán diferentes caminos, distintas calles de viejas ciudades, guiados sus pasos por una misma estrella. Córdoba sigue siendo el centro político y cultural de Al-Ándalus, una ciudad sabia y profunda donde conviven comunidades de las 3 religiones del libro. Todavía hoy, muchas calles emanan la sutil atmósfera árabe bajo la que crecimos hasta hacernos hombres. Aún queda algo de aquel refinamiento estético, del juego de colores, del blanco añilado de las fachadas, del espíritu sereno y contemplativo cultivado a lo largo de los siglos. En este ambiente, en el año 520 de la Égira, 1126 de la era cristiana, nace Abu el-Walid Muhammad Ahmad ibn Aras, conocido en Occidente como Averroes. Durante ese mismo año, en el norte, se termina de construir la Catedral de Santiago de Compostela y el rey Alfonso VII alcanza el trono de Castilla mientras Al-Ándalus está gobernada por los almorávides. Averroes nace en el seno de una de las familias más consideradas de Al-Ándalus, que goza de gran estima en el mundo de la magistratura islámica. Sus años de niñez transcurren como los de cualquier niño de la época, como los de Maimónides, entre juegos infantiles por las plazas y jardines de Córdoba. Sin embargo, Averroes, como todos los niños musulmanes, aprende la lengua árabe en las escuelas coránicas. Además, siguiendo la tradición familiar, lee a los poetas clásicos, estudia el Corán según la escuela charita y derecho canónico según el rito malequita. Con los años, su formación se completa con estudios de medicina, astronomía y filosofía, siendo sus maestros los hombres más ilustres de este siglo. Mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas.
Es pasto de gacelas y convento de monjes cristianos. Templo de ídolos, cava de los peregrinos. Tablas de la ley judía y el libro de Corán. Yo vivo en la religión del amor. Donde quiera que se vuelvan sus cabalgaduras, ahí está mi religión y mi fe.